Y, y bien, bueno, pues a los tempraneros, Guille, Paloma, Helen, Ana Barber, Ana Pons, Marc, y bueno, y ya van a ir llegando las demás. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva tarde de leyes, a una nueva tarde de aprender, de una nueva tarde de sacar a colación temas, ya independientemente de lo que es la información genérica que está dada y redada y que volveremos a darla otra vez, ¿no? De lo que son las leyes universales y en qué premisas nos basamos para hacer las afirmaciones hasta donde hemos podido llegar, que vamos a hacer, relacionadas con hoy. El otro día estuvimos hablando de el perdón, el día siguiente estuvimos hablando de la abundancia y hoy vamos a hablar de la ira y de la gestión de la ira. ¿M? Que es una de las cuestiones, bueno, pues que me parece más práctica, ¿no? Empezar a hablar sobre las cosas que nos pasan a veces y que cuando llega la ira siempre tiene una inteligencia detrás. Acordaros de que cualquier cuestión que nos ocurra trae información. ¿M? Entonces, Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bien, querido. hola, hola a todos, bienvenidos a todos y bueno, un gusto tal vez compartir aquí con vosotros estos momentos de reflexión y que nos vienen muy bien a todos. Ojalá se extendieran al resto de la humanidad, ¿verdad? Teníamos Bueno, bastante mejor. vamos a formarnos para seguirlo transmitiendo y expandiendo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de eso, de esa gotita en el lago que luego hace muchas ondas, ¿no? De las cuales uno nunca va a saber hasta dónde han llegado, pero vamos sembrando alguna cosilla, ¿no? Y ojalá llegara a todo el mundo y ojalá el planeta ya nos decidamos a ser todos uno. Pero resulta que todavía falta un hervor a esta humanidad, o dos, Has, no sé has cuántos dicho, hervores les falta, has dicho todos unos. todos uno, Ya lo porque sé, todos unos es lo que creemos. pero el chiste era muy fácil. Ya. En fin, la cuestión es que todos unos, sí. El Mm. mundo sería más Porque perfecto, todos claro. tenemos un uno dentro, sí. Lo que pasa es que hoy no estoy hablando de la pasión de la ira, aunque pues, Ya, sería ya, muy ya. interesante que habláramos y que sobre todo que nos hablaras tú que la disfrutas y padeces, de la pasión de la ira, ¿no? Es algo que es vamos a decir, el ego, en el que se construyen las personas que tienen este eneatipo, el tipo uno, la ira, la pasión. No, ahora estoy hablando de todos. Y también de los unos, es decir, de personas que tenemos una historia con la ira que no sabemos gestionar en momentos de nuestra vida puntuales, porque otras veces sí lo habremos conseguido, y dañamos, o bien nos dañamos a nosotros, o bien dañamos a alguien, o bien dañamos la energía vital que nos caracteriza en el momento iracundo. Y entonces, bueno, esto se va a reflejar en si uno no es consciente y uno no lo gestiona, esto se va a derivar en conflictos en las relaciones. Conflictos además que pueden tener más o menos gravedad dependiendo porque también hay grados de ira, ¿de acuerdo? Pero y los conflictos relacionados con la ira, ¿eh? Pues es muy interesante ver y tal cómo se gestionan para que no haya conflicto porque uno tenga ira, sino que uno sepa gestionar la ira para luego solucionar lo que hubiera sido un posible conflicto. ¿eh? Generalmente lo que hacemos es intentar resolver los conflictos con la ira y no suele suceder que los conflictos se solucionen. ¿m? Y ahí es donde está el tema de lo que he estado viendo, relacionado un poco con la inteligencia emocional. Hace poco estuvimos hablando de una propuesta muy interesante que os voy a compartir, por lo menos una serie de puntos. Luego te enseño al troglodita, ¿no? Que son competencias de la inteligencia emocional. Estoy en el tema del control de los impulsos, el tema de las relaciones interpersonales, el tema del análisis de la realidad, para que dicho análisis de la realidad pueda ser lo más objetivo posible. ¿eh? Y por supuesto que todos estos ítems, más muchos otros que podemos incluso, que a lo mejor no estén aquí, pero puedan incluirse, vamos a decir, son 15 ítems de inteligencia, de inteligencias que tenemos a nuestra disposición
para poder gestionarnos sentimentalmente. Es decir, cuando viene un sentimiento de sufrimiento, de pánico, de ira, de agresividad, de sensación de abandono, de sensación de que provoca ira. Ahora vamos a ver qué es lo que provoca ira en concreto. Esto podamos tener a nuestra disposición una serie de puntos y tal, ¿sabes? Que nos hagan entrar en razón. Entrar en razón no significa obviar las emociones, sino el poder actualizarlas mentalmente y el poderles dar un significado que lidere el adjetivo que le vamos a poner a lo que nos está pasando. Esto es muy interesante. Y esto, en cualquier caso, puede amainar un poco el influjo del impulso de la ira, pero no va a ser suficiente. Hay veces que va a ser necesario un proceso de desensibilización, que también vamos a ver. No solamente de comprensión, porque uno puede comprender, pero la ira continúa, porque no se ha solucionado el asunto. Mm. Y entonces dice, no, pues es que yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que pasa, pero sigo enfadado, sigo iracundo, sigo con ganas de vengarme, ponte tú. Mm. Sigo con ganas de hacerle pedacitos a esa persona. Ya he comprendido, ya sé, todo es perfecto, todo tiene un propósito de amor, pero sigo cabreado. ¿Eh? Y ahí es donde estamos nosotros, que la teoría la empezamos ya a saber, pero no, ahora tenemos que aproximarnos a comportamientos que hagan que toda esa teoría tenga un sentido en nuestra vida, un sentido, es decir, un efecto, unas consecuencias. Porque generalmente cuando uno acude a las leyes es porque ha tenido efectos adversos, consecuencias adversas, es decir, que le han incomodado y que le ha provocado situaciones de crisis profunda. Las leyes en sí mismas no son un antídoto, ¿no? Aunque pueden ayudar mucho en el proceso de comprensión que se necesita para la resolución, aunque no sea suficiente el proceso de comprensión. Ahora quería ponerte, Mario, ¿qué tal? Porque me ha hecho Sí. mucha gracia lo del troglodita y tal, porque Jorge, y tal, lo acababa de ver yo en uno de los PowerPoints, a ver si lo encuentro. Si lo estoy encontrando, lo he encontrado. Creo que ya lo habéis visto, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo cada vez que lo veo me tiro al suelo de la risa y se me cura un poco la ira y tal, ¿no? Que es como nos podemos llegar a poner, ¿no? Es decir, Ah, como auténticos salvajes, ¿no? Es decir, por dentro, ¿no? Aunque por fuera nos vistamos de seda. ¿No? Y entonces ahí es donde tenemos que reconocer esto en nosotros. Y es importante, y Gerardo lo hablaba, y hablaba de los miedos más profundos que nos pueden provocar las reacciones más violentas, ¿eh? Que tienen que ver con miedos que están colocados en nuestro cerebro reptiliano, que son miedos biológicos, que sería interesante trabajarse porque no son útiles en nuestra civilización, pero fueron útiles hace 40.000 años cuando estábamos en estas condiciones en donde no había filosofías relacionadas ni con lo sentimental ni con lo emocional, porque no había filosofías, no había conceptos que reflejaran todo esto. Se vivía el comportamiento adecuado al estímulo correcto. ¿Mm? Y entre ellos y tal, ¿sabes? El que nadie invade mi territorio. Aquí es donde pueden estar la generación de las grandes culpas. Eso son en el tema territorial, ¿eh? En el tema de sentirse vivo, en el tema de sentirse valorado, en el tema de que, de que tu presencia haga un espejo, porque somos una especie social. Si alguien te hace luz de gas, si alguien hace como que no te ve, te está haciendo la mayor de las agresividades, que es hacer como que no existes, que es cuando un organismo sufre. Y tal, ¿no? Y todos tenemos traumas de no haber existido o de haber pasado desapercibidos en momentos en que necesitábamos conexión. Esta es una de las grandes cuestiones que pueden provocar la ira. También puede provocar el hecho de que se dañe a un ser querido.
a uno de los nuestros. ¿eh? Puede provocar ira el que te roben o el que invadan tu territorio sin haber previo permiso. Y más allá de lo diplomático, el que se hayan metido donde no les han llamado de tu vida, porque nosotros también tenemos este cerebro colocado en todo el cuerpo, no solamente en el hígado. Y tiene este problema y tal de él, aquí te pillo, aquí te mato, ¿de acuerdo? Y es además algo que fue muy necesario para sobrevivir la especie, el que no hubiera reflexión entre vamos a decir, la alerta visceral, que es lo que provoca la ira, y la impulsividad del comportamiento. Y ahora se nos pide que pensemos hasta 10. ¿De acuerdo? Algo que es antibiológico, ¿no? Porque el desarrollo personal, bueno, esto tiene sus trabas biológicas. ¿De acuerdo? Es llevarle la contraria a la tendencia biológica, innata, nacida, instintiva, de lo que significa un ser humano. Por eso hablaba Freud del malestar de la cultura. Ese es el libro. Y tal, ¿no? El que no se nos deje ser selváticos. ¿Mm? Y no sé si Mario tienes algo que Sí, comentar de bueno, lo que he dicho hasta ahora. Me la parece que ira soy la estaría, única. hay una metáfora que a mí me viene muy bien para comprender todo este proceso de la ira, que es, digamos, la capacidad que tenemos los humanos, porque ahora en el chat se estaban comentando las posibles justificaciones o motivaciones para generar ira. Esto viene a ser un poquito como vas acumulando pólvora, 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 el hecho de no decir las cosas, de no poner los límites adecuados, de no, digamos, saber gestionar las emociones en el momento oportuno. Lo que vamos haciendo es ir acumulando pólvora, 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 y en un momento determinado una pequeñita chispa, incluso que no tiene mayor importancia, es la que hace estallar. Y eso, bueno, de eso los unos sabemos bastante, ¿no? Esa ira contenida, que es la que hace pues, que en un momento determinado esa olla a presión salte. Hay, digamos, podríamos decir que hay tres tipos de gestionar la ira, ¿no? De las personas, que eso tiene más que ver con el 8, corrígeme si me equivoco, Isabel, el 8 tiene la ira hacia afuera, ¿no? Digamos, en la cólera hacia afuera, y no va a acumular, digamos, esa ira para adentro, la va a soltar rápidamente. Sin embargo, pues el negativo contrario, y luego el 9 pues la anula de alguna manera. Pero bueno, en cualquier caso hay personas que la cólera la echan para afuera, son peligrosos, son muy peligrosos porque, claro, si pierden el control, lo pueden perder de tal manera que si tienen un palo al alcance de su mano, te lo pueden utilizar. Pero no dejan de ser igual de peligrosos las personas que contienen esa ira, la guardan, porque en el momento están, digamos, de alguna manera gestionando esa ira de una manera negativa o contenida por lo menos, pero lo que están haciendo es acumular capacidad de venganza. Capacidad de venganza. Y ese personaje me recuerda a mí a Michael Corleone, ¿no? En El Padrino, que es capaz de mantener una actitud de una cara de póker, pero que ya está pensando cómo te la va a hacer a la mínima y cuando él considere oportuno. Y luego lo da más adecuado, lo más idóneo y más bonito, pues sería saber gestionar, es decir, a esas personas, nunca es conveniente decir a una persona que está irritada, que está en proceso de cólera, decir, no te pongas así, porque es mucho peor. Y creo que la frase indicada sería mucho mejor, tal y como estamos ahora, incluyéndose uno mismo, también diríamos, vamos a intentar aplazarlo, solucionar en otro momento, intentar negociar de alguna manera y mantener la serenidad, sería una de las estrategias más adecuadas. Pero bueno, hay mucho que hablar de la ira y de los momentos, pero vamos, en esencia, mi experiencia de vida me dice que el acumular esa pólvora y luego la versión, digamos, fisiológica, neurofisiológica, la capacidad que tenemos de acumular cortisol, y ese cortisol, ya sabéis, bajo un punto de vista neurofisiológico, lo malísimo que es para nuestro organismo. Las úlceras, los ataques, las arritmias, ataques cardíacos e incluso los ictus cerebrales vienen muchas veces por ataques de ira, ¿no? Entonces, pues, fijaros la trascendencia tan grande que tiene la ira en nuestra vida. Bueno, Ahora vamos a abrir un PowerPoint que vimos el año pasado, pero que le he encontrado otra vez nuevos sentidos y que
Va a hablar un poco de este tema, del que habla sobre cuánto ego y por tanto qué poca naturalidad, o sea, cuánta desnaturalidad de la ira estamos metiendo pasionalmente por cuestiones relacionadas con nuestras heridas. ¿Eh? Y no con el auténtico mensaje que la ira viene a traer. ¿Eh? Vanidades heridas y tal, y cuestiones y tal, ¿no? Que ya le van a meter una ponzoña a esto, que puede hacerlo, bueno, pues mucho más venenoso, ¿no? Porque la Sí, ira en sí no es un veneno, es algo que a uno le ocurre. Y cuando tanto a uno le ocurre, quiere decir que viene con una inteligencia, muchas veces el cuerpo no sabe cómo expresarse para que nos enteremos de las cosas. Y es a través de las emociones como nos informa. mm, Entonces es interesante, ¿no? Guille era quien había pedido que eso primero es, hablar porque le acabo de leer, eso así es, que eso es. adelante, Guille. Vale, ¿se me oye bien? Sí, Muy bien. Vale. Bueno, es una reflexión que vengo haciendo durante ya varios años con respecto a la ira, en fin, para ver qué opináis sobre todo, no como nada categórico, que sí. muy particular de mi carácter. Eh, claro, porque muchas veces se habla de la ira, del enfado, de tal, no, es que si es que tiene un este de ira, y se pone como una especie de sinónimo de la rabia, y a mí es que me chocaba un poco eso. Entonces, en mi cabeza, yo la ira la veo de la siguiente manera, o al menos como yo la siento, ¿no? Porque al final tengo como, cuando se manifiesta, tengo como dos momentos, en plan cero y uno, ¿no? El momento cero, vamos por ponerle un alias, ¿eh? Pero el momento A, ¿no? El momento A en el que la ira lo que está haciendo es bloquear mis emociones y mis impulsos. Entonces estoy como pues constreñido, pues rígido, intentando ser el típico niño bueno, intentando, pues ya sabéis, ¿no? Ser perfecto. Y luego está el momento B o el momento uno en el que es como si se diera la vuelta a 180 grados el vector, y lo que sucede es que lo que antes estaba controlando, o sea, había una energía controlando la emoción, lo que sucede es que se da la vuelta y en vez de controlarla, lo que hace es expandirla, ¿no? Y al final expande la rabia. Entonces, como que no me termina de cuadrar que se le ponga como sinónimo de la rabia. Ira y rabia para mí son esas dos cosas diferentes, ¿no? Sería como, la ira es la fuerza, ¿no? Que bloquea o que expande. Muy interesante. Nosotros hasta ahora hemos visto que la rabia es, por ejemplo, pues es una emoción de vida, es una emoción de búsqueda de vida, de estar. Es lo que nos ha traído aquí ahora a Leyes, lo que nos levanta por la mañana, las ganas de vivir, de estar, de ser, de existir, de hacer cosas. Es una emoción muy ejecutora, es una emoción además también que conlleva mucho, mucho de lo instintivo, el instinto de vida. Y tal Mm, como quien dice, ¿no? Muy propia de viscerales y muy vivida en los viscerales como una emoción extraordinaria. ¿Eh? La cuestión es la derivación sentimental que de repente uno puede tener a la hora de no ejercer con naturalidad la rabia, porque la propia rabia puede ejercer los límites para no tener que entrar en ira. Y ahí es donde está la distorsión de la sentimentación. Es decir, cuando llega la ira, entonces ya sí que hay que resolver, porque es un sentimiento derivado de la rabia, tal y como nosotros lo vemos. ya. Ha habido una ofensa y tal a la dignidad o al honor personal, y entonces ya la rabia, y si no se puede solucionar, es decir, si no lo ha solucionado previamente de que no haya ocurrido, que es lo que cualquier organismo visceral pudiera en esos momentos registrar, entonces no queda más remedio que intervenir, y ahí viene la ira. Y ahí es donde cuidado con el ser humano occidental, que puede tener reacciones muy exageradas para lo que realmente está ocurriendo. Es 100%. decir, y entonces eso se empieza a convertir en un problema si efectivamente, como decía Mario, no se actualiza uno. Y en cualquier caso, bueno, esto efectivamente cada uno lo vive y tal. La rabia la ira en un primer momento, efectivamente, se registra como una sensación muy constreñida. Se pones en tensión. Mm, ¿M?
La ira provoca tensión, Sí. y entonces efectivamente se queda un shock, tal, porque toda emoción requiere una ejecución. Es decir, hay que hacer algo con esto. ¿Qué hago? ¿Le mato? Cuando ya estás en ira, entonces a ver qué ejecución, claro, porque en esos momentos todo el cerebro reptiliano se te pone y tal, ¿sabes? En tensión. Hay alerta, vida, muerte. Y la ira la tenemos que vivir o la podríamos aprenderla a vivir de una manera en la que cuando hemos dejado que salga, gestionarnos la prevención de la ira, no la Ujú. gestión de la ira. No sé cómo decirte. Mm. Y por supuesto, una vez, ahora vamos a contar cómo nos recomiendan que gestionemos una vez que la ira nos ha poseído, que es el momento expansivo, el momento de cuando ya estás poseído. ¡Boh! Conozco. Para mí, huir, esconderme, taparme. O sea, es lo mejor, la estrategia que más me ha funcionado. Bueno, Retirarme. ahí viene pues el grado de electricidad y el grado de impulsividad que uno tiene también por su tipo, ¿no? Porque es muy dañino lo que dices, que en un momento dado te pasa como el de repente ponerte a insultar a alguien y luego arrepentirte toda la vida, Sí, sí, sí. ¿no? Puede O ser, sí, decir sí, sí. cosas muy fuertes y tal, ¿sabes? Más fuertes y a lo mejor de lo que te permitirías en un momento de conciencia, y en un momento de sentido común, incluso. Y ahí es donde puede estar el problema, ¿no? En lo que estaba viendo yo. Un momentito. No sé si has terminado, querido Guille. Sí, sí, he terminado. Gracias, Sí, Isabel. si quieres siempre apreciamos muchísimo vuestros aportes. Si tienes en algún momento algo más que comentar, aquí estamos. Y no sé si ha habido alguna otra pregunta. Creo que he visto el chat en un momento que alguien decía Ah, algo sobre. Mm, bueno, hay una el cosa aquí, uso. una aseveración interesante que es, dice, alguien dijo que la depresión aparecía cuando la persona lo conectaba con la ira. Y también la apatía, además, eso está descrito también en el libro de los niveles de conciencia, la apatía, la depresión son capacidades de conectar con esa rabia, eso que nos impulsa a salir adelante, porque la rabia Desde nos mi da, punto de vista, la depresión está en lo visceral, ¿sabes? Es decir, claro, tenemos en el mundo está la depresión, la auténtica depresión. sí, Tal, pero esa que es la depresión de la vida. Y tal, que luego los cuatro nos deprimimos, ¿no? Nos metemos bajonazos. Es otra cosa. Claro. Le llamamos depresión y no es eso. ya, La depresión está en lo visceral. Cuando uno tira la toalla de la vida y tal, ¿no? Y hay veces que incluso porque el tema del irómetro no está bien modulado. mm, Y efectivamente en el 8 es abofetada limpia, en el uno es abofetada limpia hacia uno y con reminiscencias hacia los seres amados. Y en el es, 9 pues un día explota el volcán y explota la Tierra. sí, Y de repente, ¡buah! ¿Sabes? Y bueno, y tal se sucede un par de veces en la vida, pero estaría muy bien pues que pudieran ser más con menos intensidad, muchas veces porque, lo que porque ha salimos comentado. volando todos. ¿Eh? Lo que ha comentado Guille lo comprendo porque a veces las personas que tienen esa estrategia de retirarse puede ser muchas veces que tengan miedo a su propia reacción, ¿no? Entonces prefieren retirarse a tiempo porque saben que si se descontrolan pierden totalmente los estribos y pueden hacer cosas de las que luego se van a arrepentir toda su vida, ¿no? Entonces es una buena estrategia cuando eres consciente de dónde puedes llegar a una situación de estas. Mm. A El mí miedo a como la estrategia, locura está en el 9, el miedo a la locura. efectivamente, me Y viene, por tanto, si está en el 9 está también en el 8 y en el uno. sí, Porque todo efectivamente, lo que está en el 9 está en el 8 y en el uno también. la Miedo a la locura. estrategia, de las estrategias mejores para mí, pues es el hacer deporte y luego cuando uno está muy, muy cargado, pues irte a la naturaleza, pegarle cuatro gritos a un árbol y, en fin, ponerte a, a Cada desaforarte un uno le poquito. tiene que funcionar lo que le funcione y que están en sus posibilidades de hacer. Porque sí, Correcto. porque las recetas son tan, desde luego lo que has dicho es lo que se recomienda, ponerse en contacto con la naturaleza. Ahí es donde está la raíz, el origen, el reconocimiento del cuerpo Mm, en la naturaleza.
Helen Faust lo sabe por el mar, ¿no? Que es donde de repente, a que no tienes tanto ego cuando estás bajo el mar. Claro, eso es. Son disolutores de ego, si uno se deja, claro. Porque el ego humano es tan horrible que a veces no puede ni el tsunami, pero cada uno tiene que elegir su terapia y tal, aquello que le siente bien, y que le deje más tranquilito. Y en cualquier caso, también ahora vamos a ver un proceso de desensibilización porque siempre viene bien acordarse que si uno realmente está muy hostil contra un ser con el que ha tenido una relación, pero está decepcionado, es crítico, es algo que de repente ha sucedido, y esto puede suceder en relaciones incluso que han llegado a muchísimo grado de intimidad, o sea, de repente un Kramer contra Kramer brutal, y tal, de personas que han estado hablando a lo mejor de la ira 5 años, intentándola solucionar, y de repente ira. ¿Eh? Estas son las cosas que ocurren y tal, ¿no? En nuestras vidas a veces. Y justamente además hay una mayor agresividad en un momento dado hacia un ser más amado, que a quien te da medio igual y tal, ¿no? Porque generalmente la ira no entra cuando a uno le da medio igual, pero que en cualquier caso es peligroso. ¿Mm? El estar en un estado de ira. No solamente porque sienta muy mal físicamente, como ha dicho Mario, que nos puede envejecer y puede ponernos en riesgo cardiovascular, sí, eso está más que documentado, sino por el que nosotros somos personas que tenemos conciencia y vamos a estar con mala conciencia, ¿sabes? Es decir, mala conciencia quiere decir que uno no está contento con uno. Y cuando uno no está contento con uno, pesa muchísimo. Entonces es mejor prevenirlo de solucionarlo. Eso siempre, siempre es lo mejor la prevención. Es decir, cuando ya por fin la hemos cagado, aprender para que no se vuelva a repetir. Y entonces aprender, lo primero es que antes de que llegara la ira ya había señales. Aprender sobre la ley de la advertencia, aprender sobre estar más en el cuerpo, más atento, y no hacer como que no pasa nada. Sobre todo, no hacer como que no pasa nada. Que es la pereza, la cidia. Es un demonio espantoso, porque es el bueno de la película y es mentira. Está anestesiando, narcotizando, algo que tiene que solucionarse, pero no nos podemos ir sin solucionarlo. Es muy interesante y si ha ocurrido es porque merece la solución. ¿Mm? Y es importante no narcotizarnos a partir de un momento dado. Y entonces, no narcotizados, veremos como seguramente tendremos muchísimas menos ocasiones en las que tengamos que otra vez, ¿sabes? Volvernos otra vez a trabajar la ira, una y otra santa vez y otra vez. ¿Eh? Entonces, por lo menos que dure menos el tiempo de la ira y que dure más el tiempo entre ira y ira y tiro porque me toca. ¿Mm? Como quien dice. Y entonces eso querrá decir que vamos avanzando. Es decir, que vamos más inteligentemente avanzando. ¿Mm? Y eso es importante también pensar en la inteligencia, que es lo que al fin y al cabo nos hace humanos, utilizar las inteligencias que tenemos a nuestra disposición para perder menos el tiempo. Si la cuestión es perder menos el tiempo, menos la juventud, menos la ilusión y la vida, y menos las ganas de vivir. ¿Mm? Que todos estos sentimientos a veces en personas que tienen conciencia pesan mucho, duelen mucho, y no le dejan a uno en paz. Y ahora vamos a ver una cosa que tenía también del cerebro reptiliano, que os quiero compartir, que ya lo he compartido muchas veces, pero quiero volver a que lo volvamos a ver porque vamos a decir, los sentimientos más violentos en nosotros tienen que ver con algo biológico profundo. Ahí sí que hay que irse a ver qué me está pasando, qué me está pasando. ¿Mm? Más allá de que futanito me ha dicho no sé qué. No, ¿qué me está pasando? ¿Mm? Y entonces lo tenemos aquí, en estos 4 miedos instintivos. Recuerdo que hace como 2 años hicimos incluso un taller, hicimos un test, y vimos en cómo íbamos, ¿no? de estos miedos, ¿no? Que son los que producen los sentimientos más violentos, y los sentimientos más autolesivos, más líticos.
y más venenosos. ¿Eh? Y entonces lo interesante es que no los necesitamos, pero sí que es cierto que los tenemos y que por tanto sería muy interesante verlo. Decir qué es lo que te ha pasado, que tienes miedo a perder tu estatus, tienes miedo a perder poder, tienes miedo a que no se te valore como líder, que tienes miedo a perder tu honor, tu dignidad. Por ahí este es uno de los miedos más que producen más agresividad. Cuando territorialmente alguien compite por tu sitio, no por el lugar que tú ocupas en lo que sea, en la manada en la que estés en esos momentos, ¿no? Esto es absolutamente normal. Esto en la selva consistía en que uno tenía que estar bien y en forma totalmente para que no llegara otro, te tirara y se pusiera a él, porque además era de ley que fuera así. Y entonces este miedo a perder provocaba una actitud de liderazgo para que no ocurriera lo que luego era finalmente la muerte. Ahí es donde está, aquí debajo, el miedo principal, pero esa es la muerte biológica, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de cuestiones instintivas. Entonces, nuestra gran confusión es que esto no nos va a producir muerte biológica. ¿Mm? Luego es el miedo a enfrentar, si esto es el miedo a la muerte, este es el miedo a la vida. Que de repente puede ocurrir, ¿no? Es de tenerle un respeto a la vida, esa sería la parte saludable, tener un respeto a las leyes, tener un respeto a lo que te va, a lo que estás viviendo y hacia dónde quieras ir. Pero que produce muchísimo pánico, terror, pero no precisamente tanta ira. ¿Eh? El miedo a perder, y esto lo tendremos que ver, y cada uno tiene que ver, ¿perder qué? ¿Por qué se te ha provocado esta ira? ¿Qué ibas a perder? No a mi pareja, no. Estamos hablando de instinto, estamos hablando de territorio, estamos hablando de estatus, estamos hablando de tu lugar en la naturaleza de la vida, Mm. el que tú te has ganado. ¿Mm? Y luego también hay un miedo al abandono que también provoca otro tipo de ira. ¿Eh? Esta es una ira mucho más violenta, mucho más territorial y mucho más que provoca venganza, vamos a decir, guerra. Este provoca, vamos a decir, muchísima ira, pero autodestrucción. Si esto produce destrucción del otro, esto produce autodestrucción, que también es una ira muy ácida, en la que se provoca por miedo al abandono. Mm. Aquí no tiene nada que ver con el territorio, aquí tiene que ver con la necesidad del otro para mantenerse con vida, no para mantenerse bien porque me quiera mucho. Insisto en que esto no tiene nada que ver con los afectos. Yo cuando hablo de la ira no tiene nada que ver con los afectos. Tiene que ver con el territorio y tiene que ver con el sentido del honor personal del ser vivo que uno es. ¿Mm? Y entonces, pues hay que lidiar a ver si la gran ofensa que nos provocó estar en un estado iracundo, doloroso, también porque las personas que de repente conocemos esta información y entramos en este tipo de estados, pues nos sientan como casi peor, ¿no? Porque dices, pero bueno, ¿m? Me lo conozco, lo sé y tal, ¿no? Y sigo, que hay algo que no entiendo de mí que sigue queriendo llamarme la atención, porque insisto en que todos los sentimientos y, por supuesto las emociones traen una información. Algo está pasando que es importante que sepas, porque si no lo sabes vamos peor. Y así hasta que explota. Entonces es interesante decir, hola, ira, qué interesante. No, horror, ira, vete. No, 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 ven, cuéntame, ¿qué pasa? Y enfrentarte a ello. Es enfrentarte al dragón, al cocodrilo. Sí, sí. Es enfrentarte a tus más oscuros en un momento dado asuntos, de estos que no le cuentas ni al psicólogo.
Entonces ahí es donde tienes esta oportunidad, porque ahí se presenta algo que está en ti y que es importante, que viene a traerte un mensaje, y ese mensaje es vital, porque si no fuera vital, no quiere decir de vida o muerte, pero es vital, porque si no fuera vital no ocurriría. Quiere decir, nada que ocurre no tiene su inteligencia, con lo cual la ira también tiene su inteligencia. Y entonces nos salimos del aspecto animal para irnos al aspecto Homo sapiens, hablando sobre ella, hablando con ella, y de alguna manera dándole un sentido. Un sentido de derecho. Tienes derecho. La ira tiene derecho. Sí, claro que sí. De hecho luego tiene derecho. Y eso también es interesante porque yo recuerdo hace poco, bueno, no hace tanto, no hace tan poco que fui a un funeral y que a mí me daba muchísima pena de la persona que había fallecido. Y recuerdo la indignación del sacerdote conmigo porque me había puesto triste. ¡No! ¡La tristeza no! Decía yo. ¿Cómo que no? Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con la represión de las emociones para así ser más homo sapiens. ¿No? Uno puede llorar, uno puede estar enfadado. Yo estoy acostumbrada a ver personas enfadadas. Todos los días las veo. ¿Mm? Y hablar con ello, hablar con los enfados y tal, ¿no? Y hablar con las cuestiones dándole una naturalidad. Eso sí que tenemos, lo que sí que tenemos que ver, que eso sí que es un asunto muy íntimo y personal, es el grado de ego que hay en esa ira, porque el ego se mete en todas partes. Y ese grado de ego no vale para la resolución de la ira. Esto no hay que ponerse a hacer un psicoanálisis profundo de 240 sesiones, no, es simplemente no permitirlo. Ahí es donde está una de las partes del PowerPoint de José Poveda, que hablaba esto es el tema de las relaciones interpersonales, que más sale aquí muy jovencita, ahora como 25 años, ¿no? Y ha salido justo, ¿no? Es decir, él gestionaba su ira en Oriente. Entonces, pues como tenía la posibilidad de ir y tal, pues se iba a Oriente y mira cómo se ponía. Encantado de la vida, ¿no? Entonces quería que vierais esto, pero no era hasta lo que os quería enseñar. Lo que os quería enseñar era la porque es que divide, a ver si era aquí la tolerancia al estrés, control de los impulsos. Pero, aquí está, el control de los impulsos. Habilidad para regular la energía nerviosa que acompaña al estrés sin proyectarla como rabia ni tener que anestesiarla. Aquí pondría ira, para que nos entendiéramos bien. Es saber transformar el estrés en vitalidad. Él lo que decía, y lo que se decía, es que esto no se tiene que anestesiar, no se tiene que coartar, que no es malo. Y a mí me encantaba, pero claro, se ponían a todos los psiquiatras delante, pues eso, ¿no? Enfrente, ¿no? Él decía que puedes convertir la ira en algo creativo, que puedes convertir tu sufrimiento en algo creativo. Él era psiquiatra, doctor en psiquiatría, y hablaba de todas estas cuestiones porque a él le funcionaba. Entonces es muy interesante la habilidad para regular la energía nerviosa, que es la que puede llevarnos en un momento dado a un comportamiento compulsivo. Es ahí en los nervios, en lo que se llama el sistema nervioso central. ¿Eh? Pero si sabemos, si sabemos que estamos estresados y no consideramos que muy mal estar estresado, sino que es normal estar estresado en ese momento por las explicaciones que uno encuentre, o que es normal tener ira porque le ha ocurrido a uno esto, que el sistema instintivo no consiente y que tienes que solucionar y que no puedes echarle anestésico, ni opio, ni puedes echarle nada porque no va a servir nada, no va a servir. Antes le sale al cuerpo un cuerno de aquí a la China, en un momento dado. Entonces, el control de los impulsos no es negarlos, sino hacer una transformación. Y eso es muy bonito, ojalá. Y las veces que se ha conseguido, la verdad es que ha sido un gran triunfo. ¿Eh? Y si no se consigue, bueno, pues ya está. Luego ya se autorregulará las cosas y se volverán a poner en su sitio. Aprenderemos de nuestra reacción y tendremos la conciencia mal durante un tiempo. Porque es normal que la conciencia de uno esté mal hacia uno cuando uno no ha conseguido, no vamos a decir, cuando uno no ha sabido gestionarse y ha hecho algo de lo que se ha arrepentido. Pues si no se arrepiente de ello, quiere decir que muy bien hecho está. Lo que bien sale, bien hecho está.
Pero las personas que tienen conciencia tienen empatía y por tanto no pueden salirse de rositas después de haber hecho una barbaridad, las que podemos hacer en un momento dado y que nos van a provocar un poco la situación de la que estoy hablando, ¿no? Que es arrepentimiento, culpa, mal rollo y sobre todo una negativa y minusvalorada eh, opinión sobre nosotros mismos, que es lo peor que nos puede pasar, porque fijaros que todo esto empieza por fundamentalmente una diapositiva, que era esta. Voy a poner para irnos al tema de la desensibilización que quería hablaros. De ello, esta, que también la José la pone totalmente oriental, era ajeno. José es que es un ícono. Vale. En otros sitios está de otra manera diferente, ¿no? Es el tema de la autoestima, que es el tema de tu relación contigo mismo. Es decir, que son tus relaciones contigo mismo, las intrapersonales. Es la habilidad de querernos a nosotros mismos tal y como somos. Incluye la fuerza de nuestra autoconfianza y nuestro autorrespeto. Y está directamente relacionada con otras competencias. Una de ellas es la actualización. Es que si las vamos viendo todas, nos damos cuenta de que no podemos prescindir de ninguna. Pero ahora estamos con la cuestión de la rabia y la rabia, como muy bien decía Guille, necesita una autoactualización. Porque si no, pues se lía y tal, ¿sabes? Después del momento A viene el momento B. Y yo creo que, Guille, yo creo que el momento A, todos nos hemos puesto en el momento A cuando nos has contado, y luego momento B, que es tremendo. Y entonces que no nos hemos respetado. Se ha llegado un momento en que hemos tenido que poner las cosas en su sitio, poner límites o hacer comportamientos desagradables para volver a poner las cosas en su sitio, que muchas veces se van a requerir. Quiere decirse que hemos dejado invadir nuestro terreno, hemos dejado que nuestro territorio sea invadido. Nos hemos distraído, nos hemos despistado. ¿eh? Le decía a José dos cosas, o te has cabreado y tal, pero como estamos hablando del cabreo, pues vale, o te has distraído. Y la ira viene cuando de repente uno se encuentra en una situación que luego se va a dar cuenta de que uno lo que estaba era distraído. Y dices, bueno, pues ya nunca más me voy a distraer y ya está. Pero como no se puede volver al pasado a arreglarlo y así ya no ocurra, sino que ha ocurrido, que esta es una de las cosas que más te quita de ira, ya ha ocurrido. ¿Sabes? Entonces, si no, ese nervio de está ocurriendo o va, no, ya ha ocurrido. ¿no? Esa es otra de las cuestiones que uno se puede trasladar también a uno mismo. Y luego he visto una cosa, no sé si sigue habiendo, Mario, te dejo mientras que busco lo que he visto, a ver si lo encuentro a la primera. Y bueno, hay cuestiones que están saliendo aquí en el chat interesantes también, ¿no? La relación entre la ira, la angustia, lo que contestaba es que siempre todas las emociones, como tú bien decías, Isabel, traen información. La ira siempre trae una información de que tus límites no se están respetando y esa rabia pues sale como en defensa de que todos tenemos un derecho a nuestra forma, a nuestro territorio, a nuestro estado y es normal y la rabia pues trae una buena información. Otra cosa es que la ira desatada pues traiga consecuencias muy nefastas, ¿no? Para mí la ira, la mejor manera de trabajarla es anticipándose, la prevención, como decía Isabel, y sobre todo anticipándose, a ir adquiriendo cada vez mayor nivel de conciencia, ir sabiendo interpretar todos los señales inequívocas de que algo va a empezar y sobre todo empezar a conocerse y saber cuáles son las señales que te está dando el cuerpo de que estás entrando en ira, que estás entrando y ahí es cuando todavía hay un momento que todavía puedes pararlo y en ese momento es cuando tenemos que actuar. Cuando ya la cosa se desata, pues es muy difícil parar a nuestro cerebro reptiliano, ¿no? También hay gente que, bueno, pues tienen problemas fisiológicos, neurológicos, de alguna manera, pues se ha visto, ¿no? Que personas con cierta tendencia a la delincuencia o así, pues tienen una capacidad muy pobre de autocontrol, ¿no? Entonces, pues bueno, también hay un componente
visceral, ¿no? Un componente neurológico que también actúa, pero no deja de ser una manera bueno, pues de enfrentarse a lo que es un problema humano, ¿no? Hay otro tema que sí me gustaría hablar, Isabel, de él, que es cómo nos manejan también, cómo es la capacidad que tienen nuestros dirigentes de estimular lo que es la ira y de estimular todo lo que es lo más bajo de los sentimientos humanos, ¿no? Mm. Para el control de las personas. Eso también es un tema interesante. Las técnicas de persuasión y tal que Efectivamente. estudiábamos y tal, en las que de repente van dirigidos a masas y tal, en el que de repente hay un número crítico tal de Mm, personas a las que llega y se lía la sí, de Dios, ¿sí? En la ira más violenta, ¿sí? Y es efectivamente. contagiosa en masa, además. Y yo cuando estudiaba psicología, tuve durante una época un poco de pánico de multitudes por estos movimientos que se producen y tal, ¿no? Que estábamos estudiando en psicología Mm, social, que daban muchísimo miedo y tal, ¿no? Porque además bueno, estaba todo basado en ejemplos de momentos en que ha sucedido, ¿no? Y luego aparte está la parte política, sí, depende, depende del grado de dependencia que uno tenga del filete y tal, ¿sabes? sí, Provocará más ira o menos ira, porque la ira trata del filete, lo primero, y tal, es decir, de comer, ¿eh? Y trata de territorio, y trata de vida, y tal, trata de dinero también, la ira. Cuando te meten la mano en el bolsillo sientes ira. ¿Eh? Claro, y tal, ¿sabes? Cuando te roban o cuando tienes que de repente que pagar cosas que no te competen o cosas, también ira, ¿no? Y luego la ira que puede provocar tu impotencia para poder ser libre. Movimientos que suceden en muchos países dictatoriales, ¿no? Que también tienen que ver y que puede estar también emergiendo en países no dictatoriales, cuando las voces de los más media y tal, ¿sabes? Lo provocan. Sí, efectivamente. Y es terrible. Entonces, por eso hay que salirse de lo que es la masa. ¿Eh? ¿Eh? Eso, los no, cuatro felices y tal, ¿sabes? Con esta efectivamente. afirmación he quedado feliz, ¿no? No perder Y la sí, y sí, capacidad se de puede, no, pero se discernimiento. pueden hacer en esta vida cosas diferentes, a ser Sí, uno más y tal, ¿sabes? En un rebaño que va y viene y tal, ¿no? Pues eso es poco de lo que se trata esto, ¿no? De salir del mundo de las proyecciones, como decíamos el otro día, sí, correcto. tan peligroso y tal, ¿no? Ahora, cuando caemos en estados iracundos, esto no hay que negarlo, es lo primero, hay que reconocer la ira, lo segundo, se puede postergar, por supuesto, está la inteligencia de los estados de ánimo, que puedes postergar la ira porque tienes que hacer cosas y tal incompatibles con este sentimiento, y entonces tenemos la capacidad de postergarla, pero luego hay que irla a recoger. Es decir, lo que no se puede es postergar indefinidamente porque no es posible, ni biológica ni psicológicamente. Pero sí se puede postergar para poder y no irte al supermercado como un búfalo, ¿sabes? No, espera, no, al supermercado, luego vuelvo y ya recojo otra vez al búfalo y ya veré. ¿Eh? Pero ahí eso funciona. Y luego también puede funcionar nuestro grado de de irómetro. O sea, podemos regular el irómetro a voluntad, para estar en estados más o menos y tal hasta que se vaya a solucionar, no en estados, vamos a decir, demasiado eléctricos con la ira porque son muy indigestos, producen insomnio, pesadillas y muy malestar. ¿Mm? Entonces ahora vamos a ver, hay una cosa que sienta fatal y tal, sobre todo cuando uno está cabreado con alguien, y es el que habría que revisar por qué está uno cabreado con ese alguien, y tal, independientemente de que haya ofendido a su real majestad el hígado. Si uno ha elegido estar con esa persona, si uno ha elegido tener una relación con esa persona, si uno realmente está en esa situación, ¿qué puedes pensar? Que eres tonto. Entonces, ¿tú eres tonto? A lo mejor no eras tan tonto, ¿no? Vamos a pensarlo Efectivamente, sí. así. O sea, el pensamiento que vaya no a favor del ego, sino al favor de nuestra dignidad personal, puede en un momento dado pues, hacernos reflexionar. A lo mejor no era tan malo, que ahora nos hemos montado una película y tal, de buenos y malos y tal, ¿no? ¿Eh? Eso también se puede considerar, "Ah, no, pero ¿cómo voy a pensar? Pues pensándolo. ¿Eh? Que eso cuando ya uno
no puede por sí mismo irse al amor porque está poseído por la ira, puede entrar en un proceso cognitivo y tal en el que pueda preguntarse que cómo es posible que te hayas sometido a esta situación. Y si ya que te has sometido, acéptala y aprende de ella para no volverte a someter. Y entonces el otro, bueno, pues no hace falta que vaya uno a abrazarle y a darle las gracias, ¿no? Pero nunca, incluso, también se puede hacer mentalmente. No hace falta hacer ninguna especie de genuflexión. ¿Mm? No. No. Pero es reconciliarse con uno mismo de la ira que uno mismo ha generado por algo que una misma ha elegido. Nada más que es eso. Lo que es Correcto. un poco la gestión y tal, ¿no? Es decir, a lo mejor no fui, ¿no? A lo mejor me lo pasé bien Mm, incluso. ¿Eh? mm, ¿No? Bueno, esto son cosas que yo sé que tiene que pasar tiempo para que uno lo piense, ¿no? Ya el humor sería increíble, el humor. El humor sería ya el acabar con el tema definitivamente, ¿no? Pero hasta que uno le ve el chiste, pues hay que hacer algún trabajillo. Hasta que le dé el chiste uno, tal, ¿no? Porque sí se le termina viendo y ahí otra vez vuelvo a traer a colación a José, que siempre le veía el chiste a todo. Supongo que a partir de un momento dado. Pero seguro que es un guiño que la vida te ha hecho. Lo que pasa es que todavía no lo ves y te cabreas. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues vale, tal, ¿sabes? El doble trabajo, primero cabrearse y luego escabrearse, porque hay que descabrearse. Entonces, ese proceso de decir que es uno mismo, en una elección inteligente, la que eligió que luego pudiera ocurrir eso, es por lo menos una vía de reconciliación con uno mismo. El saberse que no está uno vendido a un mal mayor, ni que uno tiene mala suerte, ni que uno no tenía la culpa y que uno fue engañado o estafado. No, ha habido una corresponsabilidad y no fue todo malo. Y de hecho, y tal, ¿sabes? Podemos aprender de esto también. Por supuesto que el proceso de aprendizaje viene solito y no hace falta forzarlo. Mm. Y ni tampoco hace falta forzar para ser más espiritual el que dure menos porque durará lo que tenga que durar. Lo que pasa es que podemos ayudar, ¿eh? De esta manera, pensando que no fue tan tonto uno. ¿Mm? Y pensando que no fue uno, como puede uno opinar después de hacer una reflexión de la situación en la que uno de repente se ha visto. Pero ¿cómo es posible que me haya ocurrido una cosa así? Bueno, pues sí, es posible que te ha ocurrido, pero venga, vamos con ello. ¿Eh? A ver por qué te ha ocurrido, para qué te ha ocurrido, qué es lo que ha ocurrido para ti y qué es lo que va a favor de ti con esto. ¿Mm? Hay también un proceso biológico del que habla aquí que vamos a verlo cuando la amígdala son reacciones que antes decíamos que son reacciones amigdalares. La amígdala no son en la garganta, la amígdala es una estructura que hay en medio del cerebro que es la que provoca las reacciones de huida o pelea. Suelen ser reacciones, como decía Guille, binarias. O me voy o peleo, él se iba. Yo, por ejemplo, soy de las que peleo. ¿Eh? Y entonces, bueno, esto en cualquier caso no se queda bien uno ni huyendo ni peleando, porque son dos acciones que conllevan un altísimo grado de ira. ¿De acuerdo? Es decir, las dos. Y parece más buena la del que huye que la del que pelea. Yo no voy a decir que es mejor uno y que es mejor otro porque estaría faltando a la verdad, pero no es mejor ni peor. ¿Mm? Y eso es importante. Si uno no puede parar la gestión biológica, es decir, uno se puede volver al yo y cuando uno está sobrepasado, un poco pasando por el proceso de estar viendo cómo salgo yo de esta hora y cómo me las trajino yo, ¿m? Pues entonces se habla de entrar en un proceso de desensibilización. Y entonces sí que ahí entra lo que tú decías, ¿no? El primero limpiar, Mario, a nivel biológico. Y Efectivamente. funciona muy bien el darle patadas a un cojín, el pegarle hachazos a un tronco, en irte a correr a caballo. Cada uno mirará, ¿ves? ¿Sabes? En sus medidas de sus posibilidades. O hacer, ¿cómo se llama? Kickboxing. Digo, hay quien hace boxeo, ¿no? Hay quien hace lucha, todo con cuadrilátero y bien. Pero yo tengo un hijo que está haciendo boxeo y está guapísimo, está estupendo, desde que hace boxeo.
y le está sentando muy bien, es limpiar a nivel biológico y además, bueno, pues hacer lucha. Nosotros como seres humanos somos guerreros, y somos expansivos, y necesitamos y tal, estamos demasiado sentados a veces. La gestión de la ira muchas veces con un deportivo, una persona muy deportista lo tiene prácticamente ganado. Es decir, porque hay una conexión con el cuerpo muy fuerte por parte del deportista, y este tipo de cuestiones pueden interferir en la competición, con lo cual saben muy bien cómo limpiar a nivel biológico. Y entonces, bueno, pues esto es que no se haga, decía Gerardo, ni contra animales ni contra humanos. Pero contra plantas y tal no hay ningún problema. Hombre, siempre que no nos echemos no sé, a destruir plantas, ¿no? Pero que se les puede gritar. ¿M? Y se Sí, les puede insultar y tal, ¿no? Y crecen y tal. Las flores de los neuróticos crecen que alucinas, ¿eh? claro. Sí, adelante, Elisa. Que- Mm. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. A ver, yo te quería preguntar porque digo, cuando cuentas, normalmente nosotros cuando contamos las historias que nos pasan a la gente del día a día, em, siempre hay una víctima y alguien pues que ha sido un maestro, digamos, ¿no? Entonces, claro, a mí me resulta muy complicado contar las historias diciendo, no, pues es que fíjate, he tenido un aprendizaje aquí porque he sido correspondiente con tal, o sea, eso no se puede, ¿no? En el lenguaje coloquial del día a día lo veo muy difícil, entonces mm, siempre hay una víctima y un abusón, siempre se cuentan las cosas así y claro. Al final del día eso pues carga, ¿no? Porque tú al final también te lo acabas creyendo. O sea, veo muy difícil utilizar las expresiones que tú usas aquí para hablar de normal en el día a día, ¿sabes? No, la cuestión es, eh, no es una buena presentación ponerse como víctima en ninguna cuestión, ¿sabes? A partir de un momento dado, ni siquiera ante ti misma. Y por eso estoy hablando de que no funciona cuando hay victimismo, en la ira sigue. Es decir, es que tú también lo has pasado muy bien en algunos momentos y te has sentido muy bien en algunos momentos, por la misma persona que te haya podido provocar toda la ira del mundo. Con lo cual lo de víctima y tal, ¿sabes? No te lo va a solucionar ni en una conversación normal ni no. Si la gente quiere pensar que tú eres víctima de él, hay otros que pensarán que él es víctima tuya, ¿sabes? Y porque ese es el lenguaje vulgar y tal, ¿sabes? Pero que no lleva a ninguna resolución. ¿Qué es lo que se hace ante ello? Pues solamente hablarlo con personas con las que puedas utilizar cualquier tipo de vocabulario, incluido también el vulgar, pero también el no vulgar. Y ahora estamos siendo correspondientes con personas que nos pueden escuchar otra interpretación de nuestras historias. Y eso me parece a mí que es aprovechable. Ahora, desde luego, si no, bueno, si yo cuando me voy al bar de Tony y tal, puedo ser víctima, puedo no ser víctima y tal, ¿sabes? Porque me puedo meter en cualquier tipo de conversación, pero ahí lo que estoy es pasándomelo bien, ¿entiendes? Sí, pero nada más, o sea, quiero decir, ¿no? Y si ya es desconocido, puedo inventarme quién soy. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Bien. Bueno, pues vamos entendiéndonos. ¿Alguien más quería comentar antes de que empecemos a ver cómo es lo del... Bueno, lo del tema biológico es muy interesante, sobre todo para, bueno, pues esto, para personas muy eléctricas, muy transmisoras, que podamos tener una cuestión de impulsividad más rápida y tal en un momento dado por subtipo. Pues la parte biológica es muy importante. La parte corporal, la parte en la que de repente no sabes, Dios mío, 10 segundos más y no la lío. De estas veces que te llevas las manos en la cabeza, ¿no? La que he liado. ¿eh? Pues va a ser muy importante, la limpieza de la parte biológica. Vamos a ver qué es lo que decía exactamente con este tema. ¿Alguien más quería comentar algo antes de empezar con otra cosa? María. Eh, yo quería decir que lo que Sí, comentó él ahora, ¿se me oye bien? Sí, sí, sí. Vale. Que lo que comentó Elisa ahora es algo que a mí bueno, que yo creo que nos pasa a todos en el día a día, en la vida cotidiana, y es por lo que a mí me cuesta también aplicar las leyes a la realidad, a cómo interpretas todo lo que te está sucediendo, porque sí que es verdad lo que dices, de que tú puedes
hablar de esto con ciertas personas, pero como que el contexto tuyo más cercano, al final todos hablan de otra forma, entonces no es que se te olviden cosas, pero a veces pasan cosas y te cuesta interpretarlas de la manera que no es la habitual, porque te falta como ese apoyo en ese momento para poder ver la otra perspectiva de la situación. A mí por lo menos me pasa eso. Yo cuando hablo con mi hermana, hablo a modo quejica, víctima, a veces a modo, o sea, es decir, es que cada uno, cuando te puedes dar cuenta de la cantidad de versiones que puedes hacer de tus asuntos con diferentes personas y te estás dando cuenta de cómo estás actuando con ello, empiezas en vez de a padecerlo a disfrutarlo. Es decir, a ver, hoy me llama mi madre, claro, como todos los días 8 veces, yo cojo, qué malos tiempos, ¿no, hija? Sí, mamá, qué tremendo, ya está, Ya, claro. O sea, ¿qué le pongo? ¿Qué le voy a decir? Que son magníficos los tiempos y tal, ¿sabes? PNL, hay que hacer matching a veces. Te ya. evitas la ira, te evitas el aburrimiento, te evitas el que luego ya no se lo vas a coger en un mes, etcétera, etcétera. Y ya está, y tal. Hay veces que fíjate que cerca está la solución y tal, no para una idea, no, pero claro, entonces le dices que sí le das la razón como a los tontos, así no se le tenía que tratar a tu madre, ¿qué pasa? Le has perdido el respeto. No, no, ese superego ya lo tengo colocado, no me hace falta que me venga externo, ese ya lo tengo interno y ya lo tengo educadito. Y tal, ¿sabes? Por eso tampoco lo cuento mucho, pero en un grupo así sí lo puedo contar, porque todo el mundo está entendiendo lo que estoy haciendo, pero no se lo puedo contar a una persona que de repente pueda pensar y que tenga todas las de la ley para decirme, eres una impertinente. Sí, sí, no quería que el mensaje, no quiero que suene negativo, ¿no? Claro, 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 no, Solo que pero a que te... veces, sí, Y como que además entra cuesta en un esa poco. hipnosis y tal, y luego de repente, leyes. Mm, sí, mm, Sí, es verdad, por eso es interesante, como dice Rafael Ruiz, elevar la calidad de las conversaciones internas. Y al elevar la calidad de las conversaciones internas, tienes comportamientos más amables y por tanto eres más correspondiente con gente más amable. Es decir, en el momento en que generas y tal. Porque fijaros un poco en cómo os va la cabeza, en cómo van los pensamientos. Cuando estáis en el coche, cuando estáis en la ducha, en los momentos íntimos con vosotros mismos. Ahí es donde tenéis colocado la historieta principal del día. ¿Mm? A ver cómo está hablando eso, si es adecuado, quién está hablando ahí, ¿sabes? Y es un juego mucho más interesante que estar escuchando al papagayo machacándote, ¿sabes? O machacando a alguien. Porque hay veces que luego de repente tienes ataques mentales y tal, de que le ocurre a alguien de algo espantoso, y eso se provoca en el estado de conciencia que provoca ese tipo de pensamientos, el que luego tengas ataques mentales. De esto sabías tú mucho, Mario, sobre alquimia mental, el tema de las ondas cerebrales, de las ondas de Sí, sí, comunicación. sí, es un tema interesantísimo que habría que dedicarle algún espacio alguna vez. Efectivamente, ya lo hemos dicho alguna vez, que es cuidado con lo que estás pensando, cuidado con la información que metes, con los programas con el software que estás metiendo en tu cabeza, porque eso muchas veces es el detonante, puede ser esa chispa que salte y estalle el barril de pólvora que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, esos pensamientos son la raíz de mucho sufrimiento. Entonces, pues, Sobre de todo que todo, son pensamientos no resolutorios, son pensamientos sí, recurrentes y obsesivos, los que sí, provoca la ira no resuelta. Mm. correcto. Y además eso. Y que no tienen, o sea, son recurrentes, obsesivos, mm, y no es bonito vamos a decir, los armónicos de esas voces, No, no, no no, son es bonitas, no totalmente, son, totalmente no, disfuncional, no armónico, atonal, hablando en eh, términos musicales, es atonal completamente. Entonces, pues crea frecuencias desagradables, crea ruido mental, efectivamente, podríamos decirlo así, un ruido te mental. veo, Pino, qué alegría me da verte, de repente te he visto. Ujú. Ana, querida, tenías tu manita levantada, adelante. Hola. Eh, Hola. Me surgía la duda con lo que decía Elisa y Paloma, si os referíais, no sé si las dos ibais en la misma línea o no,
al hecho de ser comprendidas desde la manera de hablar de leyes. ¿O no era eso? No, no es fácil meter un vocabulario como el que nosotros estamos hablando, tratando de neutralizar el contenido de nuestros mensajes con este tipo de palabras como son la ley de la correspondencia. No es que soy correspondiente, no es que aquello, ¿sabes? De decir tal y como hablamos nosotros. Y entonces cuando uno se pone a hablar en normal, entonces hay veces que pierde uno la onda y tal, ¿no? Yo creo que iba más por ahí, ¿no? Como que de repente ya ay, que oye, que las leyes, pero de repente te puedes tener bien ver teniendo una conversación en lo vulgar, en lo que tú estás de repente contando algo en el que uno tiene el papel de víctima y otro maltratador, por ejemplo. Ya, Y que eso puede llevar a la confusión de que de repente uno se meta en ese papel. ya. Y Porque como bien como no dices, vas a decir que fui correspondiente con eso, porque nadie lo va a entender, pues cuentas lo que te pasó. Y al contar lo que te pasó, la interpretación no es desde la neutralidad. Y entonces es donde se produce, como decía Elisa, la dualidad. Entonces hay que no dejarse hipnotizar por la dualidad otra vez y luego acordarse de las leyes un año después. ya, lo que me ha recordado un poco también me ha venido cuando hablaba Paloma, lo de que dices a veces de que cuidado que el ego también aprende leyes. Entonces sí que es verdad que ha habido que hay momentos que yo qué sé, cuando te das cuenta de cosas que conectas cosas dentro, no hacen cling, y tampoco sabes mucho más, pero a los días pues como que te va resonando pues algo que has visto muy claro aquí, ¿no? Y entonces quieres como compartirlo de alguna manera, convencer o hacer ver tu manera de verlo desde este punto de vista de leyes. Entonces ahí es donde yo creo que a mí a veces me ha pasado de decir, Ana, cuidado, que no tienes que convencer a nadie de hablar de la ley de la correspondencia, que si a ti te sirve, tú te sirve y te callas la boca y ya está, o lo compartes aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces el ego, yo por mi percepción, que ha querido como ya empezar a contar eso que dices, a ver, si no lo tienes casi ni aprendido, ¿cómo empezar a contarlo, no? No sé si se referían más, o sea, a mí Paloma me da la sensación que le pasaba. El ego lo que hace con las leyes es utilizarlas de arma arrojadiza. ¿Sabes? Es decir, no, o Entiendo, sea, el estar pensando en lo que le va a pasar al otro por sus correspondencias y tal, ¿sabes? ¿No? Y el estar pensando y tal, ¿sabes? De una distorsión cognitiva de lo que es la ley del amor, que es la que rige todo, ¿no? Entonces, cualquier juicio de realidad que uno haga, interpretando las leyes, cómo se aplican en los demás, puede ser muy doloroso y tal, ¿sabes? Porque en realidad solamente lo sabe uno mismo. Nadie tiene la capacidad de saber porque se te aplican las leyes a uno que no sea uno mismo. Entonces, el ego leyes le llamábamos a eso y tal, ¿sabes? Al utilizar cognitivamente las leyes e incluso poder hacer un poco de bullying con las leyes y tal. Ahí es donde, no sé, el sentido del que decías sobre querer enseñar leyes, ahí también se te puede ir un poco leguito de que pueda uno de repente considerarse superior. Pero si lo que quieres es enseñarlo porque ves que hay terreno donde abonar, entonces no, para poder tener conversaciones más neutras. Yo con mi hermana Beatriz, que es mi íntima amiga, no lo he conseguido. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. Si no pasa nada, bajar a la tercera dimensión y pasártelo bien. También se pasa uno muy bien y tal, hablando en bárbaro. Lo que pasa es que tiene que por lo menos uno ser consciente, ¿sabes? De ya que lo está haciendo, ya está. puedes detectar si cuando quieres que te salga ley de correspondencia, en lugar de decir, me ha pasado esto aleatoriamente, eh, es preguntarse si lo estás haciendo con ganas de compartir desde el crecimiento mutuo, ¿no? De aportar eso, o si lo estás diciendo porque quieres convencerle de que que no me está pasando por suerte, porque la suerte no existe, porque es la ley de la correspondencia. ¿Me explico? O sea, es preguntarse desde dónde lo estás diciendo, yo creo, ¿no? Desde dónde lo quiere decir tu persona, no sé. Ya, ya. De todas formas, no hay que necesitar que se te comprenda a través de las leyes, porque entonces también el ego está utilizando las leyes para que se te comprenda, cuando lo único que lo tienes que comprender es tú y estar seguro de ello. Y inmediatamente ya estás transmitiéndolo en tu actitud, sin tener que aplicar conceptos. Eso es muy seis, mi Ana? Mm. Sí, Y que nosotros, que seamos y que estemos juntos y que hablemos el mismo idioma, y eso te puede llevar a llevarte a algunas decepciones. no, si es que A me ver, pilla. habrá con quien lo consigas y habrá con quien no, pero con el que no lo consigas, tiene todo el derecho de que no lo consigas con esa persona.
esa persona tiene todo el derecho a que no lo consigas con esa persona, ¿me entiendes? O sea, que si no acepta tu propuesta, tiene todo el derecho. Sí. Y eso es lo que el ego leyes no admite a veces. Sí, 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 lo que comparto es porque me he pillado un montón de veces y me ha salido fatal normalmente cuando lo he llevado a cabo. Al principio pasa, nos ha pasado a todos, Ana. A ver, hemos vivido entusiasmados, queriendo ventolar y tal, y de repente nos hemos encontrado con... Momentito, Mm. ¿dónde vas? Sí, es más lo que decías tú de este espacio íntimo, ¿no? De la duchita, de los ratos. ¿Cómo está funcionando tu cabeza? Yo creo que ahí es donde está el tesoro, no tanto en convencer a alguien de tu manera de verlo, ¿no? Mm. Eso es, eso es. Lo del nosotros estaría ideal, ¿de acuerdo? Y siempre se puede hacer un nosotros también y tal. No tiene por qué ser a lo mejor, vamos a decir, a quien nosotros consideremos que tenga que ser, sino a lo mejor es otra persona. Y la vida nos va a poner en contacto siempre para podamos tener contacto y tal, y podamos continuar hablando de esto y que podamos reunirnos y muchas cuestiones y tal. Esto no nos saca del mundo ni nos hace psicópatas espirituales, no, al contrario, nos va a hacer mucho más amables. Te ríes, lo de psicópatas y tal te ha llegado. ¿Tú me entiendes? Sí, Juana de Arco, no. sí, ¿Eh? Es para ti, las leyes son para ti, mi Ana, y para mí, y para Horario, y para los que están, es para ti, es a ti a quien te está llegando. Y tienes que ver qué haces con ello, claro, en los términos de la comunicación, y no frustrarte cuando la gente no quiera entrar en ese tema y tal, porque será simplemente que todavía no le ha llegado el momento, como a ti no te había llegado hace un tiempo en que directamente todavía no conocías que esto pudiera ser. Ya está. ¿Por qué? Porque no era el momento. Ay, si lo hubieras sabido antes, es que no lo tenías que saber. Y es frustrante, sobre todo cuando hay mucho amor, ganas de compartir, ganas de ponerse contento, de saber que hay una buena noticia detrás. Entonces parecerías un iluso, ¿eh? E igual te dirían que por qué no te pasas por el psiquiatra, que estás demasiado feliz y tal, ¿sabes? O sea que hay que también tener cuidado. Por eso te digo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Entre dos mundos y tal, ¿no? Cómo nos las vamos trajinando, pero pasándolo lo mejor posible. ¿Mm? Una cosa para poder dejar el espejo del mundo en el que estamos, en este mundo algorítmico, es la ira. ¿Mm? Eso no nos va a permitir, nos va a tener así con un espejismo mirando. ¿No? Por eso es muy importante que miremos a ver cuánta ira manejamos y cuáles son los aspectos de nuestra vida en donde tenemos que tener una especial precaución, porque son zonas sensibles, ¿no? Para aprender a protegerlas y de esa manera también a proteger a los demás de nosotros. No solamente nosotros de los demás, sino a proteger a los demás de nosotros. Esa sería la mejor gestión de la ira. Ujú. Porque así no nos ponemos de víctimas. Pero si acaso tenemos la tentación del demonio, tal, ¿no? ¿No os parecería eso una buena resolución? Vamos a sí. proteger A a los ver, demás de nosotros. se está Compasivo. hablando mucho ahora en el chat del diablo. Hay un debate aquí sobre el diablo y el no diablo, si existe o no existe. Como he dicho una frase que una de las mejores estrategias del diablo es hacer ver que no existe, pues ha surgido ahí las eternas dudas, ¿no? Si existe el mal, si existe el diablo. Decía que Tenemos de la serie. Claudio Naranjo, me parece que lo hemos comentado, pero por si acaso no lo hemos comentado, lo comentamos, que sí, que hay demonios, sí. Uno de ellos se llama la ira, otro se llama el orgullo, otro se llama la vanidad, otro se llama la envidia, otro se llama la avaricia, otro se llama la cobardía, otro se llama la gula, otro se llama la lujuria y otro se llama la pereza. Son demonios. Demonios son energías que de repente hacen posesión y tal en determinados, vamos a decir, terrenos fértiles, en los determinados seres humanos que tienen la característica relacionada con ese demonio. Se llaman pasiones. Y entonces cuando de repente entra en conexión y tal, ¿sabes? Se nota una tensión en el cuerpo. Es como una pequeña posesión. ¡Ting! Y aparece. Ese es el momento en que el eneagrama viene a decir conciencia. ¿Sabes? Es el momento de la conciencia. Es decir, de darte cuenta de lo que te está pasando.
¿eh? Entonces tampoco hace falta ver lo diabólico en plan al exorcista y este tipo de cosas, no hace falta y tal, ¿no? Pero sí, son demonios creados por Dios, no es el demonio contra Dios, no. No tiene, y existen en la tercera dimensión, se llaman pasiones y el eneagrama nos las viene a contar. Y Claudio Naranjo dijo claramente que eran demonios. Y uno puede de repente tener esa experiencia. No es una experiencia agradable, la hemos tenido varias veces, no nos hemos dado cuenta muchas veces en la vida. Como tú puedes contar la experiencia de la ira, Mario. Yo puedo contar la Claro, por experiencia de la supuesto. Y envidia. además, con que pongáis la televisión ya vais a ver la cantidad de demonios que hay sueltos por ahí. Mario, Están todos sueltos. Y además liarla. las leyes universales está ahí, la ley de la evolución es, digamos, el filtro, ¿no? El que nos va a hacer pasar por ahí a todos, de alguna Es manera. que además estos demonios, estas pasiones, esto que ocurre, estos constructos y tal, ¿no? Que se construyen, son energías, pero claro, a modo Isa, a modo Mario, a modo, ¿no? Es decir, ¡yup! Y entonces aparecen y tal, ¿no? Y efectivamente no son propios, no son innatos, son generados y tal, ¿sabes? Por un estado anímico, que produce la entrada de ese demonio. Yo debo decir que, por supuesto, la envidia en mi vida ha sido terrible. Horrible, me ha tirado al suelo muchas veces porque más la envidia tira al suelo, la del 4. ¿eh? Pero gracias a la envidia soy quien soy. Es decir, y he luchado como una campeona y tal en las batallas más impresionantes y tal, y tenía a mi amiga la envidia al lado. Claro. Es decir, que todo es aprovechable en su momento, que estas son las nuevas introducciones que hace Almas y todas estas cofradías secretas del enneagrama vienen a contarnos que el secreto final es que las pasiones son aprovechables para la vida y que tienen un sentido existencial. Y que si hay que poner las cosas en su sitio, se ponen, porque están a nuestra disposición. Y que no nos confundamos con seres espirituales, aunque nos dejemos dar por saco. Eso es lo que más viene a decir. Y tal, ¿sabes que no? Y que además hay un guerrero dentro y tal que pone las cosas en su sitio y que conviene que salga. Y que las pasiones pueden apoyarnos si sabemos gestionarlas para hacerlo. Claro que por supuesto ahora no podemos recomendar envidia, ni recomendar ira y tal, y recomendar pasiones, ¿de acuerdo? Pero que vamos a darle un sentido proactivo a las cosas, ¿no? Menos cuando nos hacemos daño y cuando hacemos daño, por tanto, a los demás. Ahí es donde la ira tiene que tener un límite y ahí es donde tiene que haber un guerrero y tal, o una guerrera y tal, para hacer esa lucha. Yo os debo decir que el 4 transmisor, 4 sexual, es una persona que tiene un demonio iracundo. Y muchas veces yo sé que tengo que protegerme y tal, y también tengo que proteger y tal, ¿sabes? Y muchas veces me he visto protegiendo a personas que he amado de mí y tal, ¿no? Porque es horrible ese demonio, horrible. Y cada uno hablará del suyo y tal, y cada uno tendrá que ser, ¿no? Y a mí me ha funcionado más proteger de mí que protegerme a mí para las cosas que han podido calmarme. Pero a cada uno le servirá lo que le sirva. Adelante, Helen. Es que cuando hablamos de la ira, yo creo, vamos, creo, pues es yo, que es como que la ira se interpreta o la veo yo como la definición de la ira, como los gritos, el enfado y tal, pero yo creo que es, para mí, por ejemplo, es mucho más peligrosa la ira soterrada o esa ira que se te queda ahí como reconcomida, que es la que no dejas sacar y realmente dices, joder, estás iracundo, te cabreas, eres como un animal, que eso era yo antes que lo sacaba todo por los poros, que lo sacaba todo y era una bestia parda, pero resulta que con los años que te vas comediendo dices, pues es que yo no creo, no sé si es mejor el sacarla y ser la pumba o el comértelo y dejar las Por cosas eso hay que dentro. aceptar las emociones, hay que aceptar los sentimientos. Es decir, si tienes ira, tienes ira. No hay que hacer como que no tienes ira. ¿Entiendes? Es decir, por ahí se empieza. Para que luego la ira no se convierta en violencia. Que cuando ya pasa de ser psicológico a ser físico, en un momento dado uno puede tener ideas muy violentas y tal sobre comportamientos muy violentos.
Y eso le sienta muy mal y tal, le deja a uno ante sí mismo y tal en muy mal lugar. Es decir, la venganza son 30 segundos de subidón y 3 días de bajonazo, un coñazo, ¿sabes? Estar ahí, no, ya la he liado, voy a ver cómo lo resuelvo otra vez, como terminamos algunos. ¿M? Y entonces por eso es interesante, pero sí tienes razón, por supuesto. Nos han dicho que las emociones son animales, que las emociones son malas, que no debemos de ser seres emocionales, ni instintivos y tal, solamente tenemos que ser seres racionales, y que solamente el inteligente es el racional. Y entonces nos han dicho cosas que, claro, y tal, a mí me acuerdo, "No, hay que ponerse triste", y uno tiene derecho a llorar por alguien que se ha muerto. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué vamos a demonizar, a seguir demonizando la tristeza? Pues lo mismo con la ira, ¿de acuerdo? Sí, lo que pasa es que la tristeza es como una emoción que, digamos, gráficamente o anímicamente, como quieras, es como más, ¿vale? Ves a alguien, Parece una queja, sí, sí, parece una queja. lloras y tal, pero la ira parece que es que no está bien visto. O sea, evidentemente la ira no está bien visto, quiero decir, pero que enfadarse no es políticamente correcto, cuando a veces es muy sano enfadarse, siempre que no te Sí, pases ni pases unos límites. Y entonces eso, es como, vale, sí, yo tengo derecho a claro. sentir la tristeza y lloro. Y bueno, te pueden decir, eres una llorica, pero no pasa, no va más. Pero el enfado sí que dices, ostras, hay que controlar el enfado porque... Y Bueno, pero luego ese es resulta el buen controlar. conflicto. Eso es otro tema. Yo estoy hablando de la ira. Yo estoy hablando de un veneno. No estoy hablando de un enfado. Por supuesto que nos tenemos que enfadar y existen los buenos conflictos y es interesante que tengamos conflictos porque así hay movilización. Mientras que, por supuesto, los conflictos, como tú muy bien dices, no terminen a bofetada limpia. Es decir, lo que se llama un mundo en el que si no hay conflictos, no hay movimientos, no hay fricciones, como decía Rafa Ruiz. Tiene que haber fricción, porque si no, no se produce un resultado. Ese es el tema de la creatividad y el tema de la relación. Otra cosa es el veneno que de repente te endemonia y te pone muy mal y tal, y contra ti mismo, y contra otra persona u otros, o contra el mundo, y que sabes que te está envenenando, que te están pozoñando, y que hay que solucionarlo y tal, porque a lo mejor es antiguo incluso, y hay que verlo. Entonces, la gestión de la ira es una de las cuestiones que nos dejará de hipnotizarnos con los temas obsesivos. Bueno, una de las cosas por las que peor se pasa, ¿verdad, Helen? Es cuando uno tiene un tema obsesivo en la cabeza. Es horrible. Eso es lo más cerca al infierno. O sea, es decir, está loro. ¿Sabes? La ira produce loro. ¿Sabes? Y además horrible. ¿eh? Con lo cual hay que gestionarla, hay que hablar con ella, hay que desahogarse, hay que pedir ayuda, hay que salir al campo, hay que gritar, hay que aceptarla. ¿m? Cuando montábamos a caballo, qué bien nos iba con la ira. Bueno, una de las galopadas que nos hemos metido Felipe y yo. ¿Qué tal? ¿Sabes? Y hemos gestionado ahí bien nuestra ira. Ahora ya está más complicado, hay que ver tal, hay que ver, esas son las 30, 40 y 50, ahora en los 60 tiene que haber otras modalidades. Ahí las Muy hay. bien, chicos, pues vamos a ir terminando, ya no voy a meterme más cosas por hoy. Yo no sé si ha habido algo más o alguien quiere. Gustavo, me da mucho gusto verte por aquí. Te mando un saludito. Así como a Pat, que también te veo. ¿eh? Muy bien, pues no veo a mucho más, pero sí que pues yo creo que nos han quedado algunas ideas. Lo primero es, para hacer un pequeño resumen, es aceptarla, es saber que la ira tiene información, que esa información es cierta, es verdadera, es tuya, es íntima, es profunda y que hay grados. ¿m? Hay grados incluso en los que hay que intervenir. Cuando uno de repente ve que va impulsivamente a ejercer un comportamiento lesivo hacia uno mismo, porque lo que es lesivo para los demás también es lesivo para uno mismo. Ese es el límite que hay que ponerle al comportamiento relacionado con la ira. Luego hay otros comportamientos relacionados con la ira, como bien decía Helen, que es hablarlo, actualizarlo. Oye, estoy cabreada y tal, y esto no quiero que vaya más. Está poniéndose la cosa un poquito cortita. ¿m? Porque la ira empieza como a emerger, no es que, y además, o sea, es decir, ahí es cuando hay que hacer. Y no hacer como que no, porque entonces uno es poco espiritual y malo.
porque entonces estás negando una condición biológica, una información inteligente, y estás negando una manera en que tú eres. Estás castrándote. Pero eso sí, no estamos en la selva, no nos tenemos que vengar de nadie, el filete lo vamos a tener asegurado y tal, ¿sabes? Independientemente de cómo nos vaya. Y es importante porque todo es por el filete, por el territorio, por la supervivencia. Cuando alguien ha puesto en riesgo tu supervivencia y tal, ¿sabes? Tu dignidad, tu honor personal, porque uno puede vivir muerto en vida, no, tu vida. ¿Eh? Entonces hay que gestionarse. Y estas cosas a veces ocurren, y estas cosas a veces ocurren porque uno, de alguna manera, se ha distraído. Y eso no quiere decir que uno tenga la culpa, y que tampoco la culpa la tenga el otro. Eso quiere decir que vamos a hacer que nunca más vuelva a suceder. Y ya está. En el sentido de haber aceptado haber llegado a esta situación. Porque si encima se la toma uno con uno porque uno está cabreado, pues entonces doble ira. La normal y natural, y luego porque la ira generada por la ira. Doblete. Bueno, pues vamos con ello, porque hay personas que no saben que tienen ira, la tienen anestesiada. ¿Eh? Y entonces pues sería un buen momento para que nos revisamos todos el ansiómetro, perdón, el irómetro, ¿cómo va? El irómetro. De 1 a 5, ¿cómo vamos? ¿Eh? Y entonces cada uno pues va viendo y tal, ¿no? Pues si hay que intervenir o está tranquila la cosa. Y eso es muy bonito, porque nos augura paz, nos augura energía vital y nos augura salud, sobre todo, que es de donde se parte todo, de tener salud. Muy bien, chicos. Bueno, Mario, como siempre, Pues el nada, gracias a experto. vosotros. Otro día Y nada, hablaremos de otras pasiones. pues sí, muchas. Sí, Y nada. muchos demonios. Aprendí una danza que sirve para liberar la ira. Bueno, pues ya nos la cuentas, ¿eh? Muy bien, a quienes se están despidiendo. Bueno, y a todos los demás, bueno, pues nos vemos el miércoles que viene. Veremos, nos inventaremos Venga, otra cosita que tenga que ver con esto que estamos hablando. un Adiós, hasta el abrazo próximo día. Adiós. a todos.